¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en su programa Radioteca. Recuerde todos los miércoles en punto de las 8 de la noche. Tiene una cita con nosotros para hablar de temas educativos, para aprender a ser mejores personas y para también estar preparados a ser más preventivos en el sentido de la salud, de cuidar nuestra salud. Y le agradecemos a nuestra amiga Silvia de Julián por estos 4 años que ella lleva Radioteca al aire aquí en Facebook, transmitiendo en el canal de YouTube de Revista Única Canal Digital. También a Dani de Julián le mandamos un abrazo. Y en esta tarde, en unos minutos más, se incorporará conmigo mi hermana Pili, pero queremos darle la bienvenida a una súper amiga que conocemos ya de hace algunos añitos, a la doctora pediatra Susana Valadez Campos, quien es súper talentosa y siempre tiene información importante para la prevención y detección. Y pues en este sentido, el tema de hoy es ese, ¿no? El cáncer infantil, y por eso, gracias Susana por estar con nosotros. Hola Ceci, ¿cómo estás? Sí, ya sabes que siempre es un orgullo estar en tu programa y compartir contigo en una tarde tan bonita como la de hoy. Así es, lo único malo es que sí está lloviendo por algunas zonas bien intenso, entonces esperemos que el internet no nos haga una mala jugada, pero esperemos que se desenvuelva muy bien nuestro programa. ¿Cómo podemos, Claro que sí. primero que nada, cómo podemos ser preventivos en este tema del cáncer infantil? Yo sé que tú eres una pediatra muy preparada, pero a veces como mamás, o algunas somos extremistas de que somos bien intensas y queremos que lo esté checando casi 2 veces al año o muy seguido el médico, y otras a veces lo dejamos pasar. ¿Cómo podemos ser preventivas en este tema? Pues mira, yo creo que tenemos que estar como más atentos a nuestros niños en general, ¿no? Yo creo que como papás nosotros conocemos a los niños y sabemos cuando algo no está del todo bien. Desafortunadamente, el cáncer en niños se detecta en una etapa tardía porque los papás confunden muchos de los síntomas y los dejan pasar. O sea, bueno, te duele la cabeza, no pasa nada. O ya perdiste el apetito, no pasa nada. Te duelen los huesitos, pues es por el crecimiento, ¿no? Entonces, dejamos pasar ciertos síntomas que son como muy evidentes y que nos pueden orientar hacia lo que es enfermedades oncológicas. Yo creo que sí es importante que recalcar a los papás que si los niños tienen ciertos síntomas como pérdida de peso, fiebres de difícil control o fiebres que son muy persistentes, a lo mejor que es ahorita, tiene fiebre 3, 4 días y se le quita, pero en la semana vuelve a tener fiebre sin infecciones evidentes, sí tienen que estar como más atentos y tenemos que hacer como un chequeo más general. Por eso es importante que también acudan con un especialista. Otros de los síntomas que podemos nosotros como tener como foquito rojo es sudoraciones nocturnas, que los niños tengan sangrados de nariz o de encías sin lesiones evidentes, sangrados o moretones o manchitas en el cuerpo sin lesiones evidentes. Eso pues obviamente son por disminución en las plaquetas y es importante que nosotros sepamos la causa de estas alteraciones. Puede haber también fatiga, cansancio, eh, dolores de cabeza. Algunas veces los niños se portan irritables y no sin ninguna causa aparente y los papás no tienen o no se explican, ¿no? O sea, son niños que de repente están bien, tienden a tener como irritabilidad o tienen cierto rechazo a estar con las personas y lo ven como normal porque están creciendo, porque tuvieron problemas en la escuela. Y no, yo creo que sí es importante que nosotros pongamos un poquito de atención en ese tipo de síntomas. Oye, Recordemos que, bueno, la edad, ujú. Sí, perdón. bueno, es que la edad más frecuente de tumoraciones va de los 5 años a los 14. Entonces, por eso es que muchas veces nosotros podemos confundir o no les dan la importancia, ¿no? Es así como, pues me duele mucho la cabeza, no es por estrés, o es porque estás en la escuela, o pues porque estuviste mucho tiempo en el sol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no, yo creo que sí es importante que los papás pongan atención y le den por lo menos una revisión anual, ¿no? A los niños, o cuando ya es muy repetitivo sí llevarlo para que se haga un chequeo general. El momento de que nuestro pequeño nace, pues sí se le hacen ciertas pruebas, ¿no? Que es el tamizaje.
pero ¿hay alguna prueba que se les practica a los recién nacidos para ver si hay algún tipo de riesgo o estoy hablando una tontería? No, pues fíjate que no. En general, el cáncer no tiene como, bueno, lo que pasa es que son muchos factores los que pueden desencadenar la aparición de tumoraciones. Eh, no hay un estudio específico porque, bueno, entre los factores sí puede haber factores genéticos, pero es más que nosotros lo podamos hacer como por buscando la frecuencia o los antecedentes que tienen familiares. Sin embargo, bueno, no hay ningún estudio que nos diga, bueno, pues te voy a hacer un tamizaje o te voy a hacer una prueba específica en donde yo te voy a decir si tienes cierto porcentaje para presentar tumoraciones, ¿no? Todo también la exposición aquí a algunas, mm, pues, eh, situaciones físicas como exposiciones a radiaciones pueden ser predispos o pueden desencadenar la aparición de las tumoraciones. O sea, no es así como algo que nosotros podamos decir, ah, tú sí tienes el 50% de probabilidades de presentar alguna tumoración porque no, todavía no hay un estudio tan específico. Entonces es más bien es en ese parámetro de edad que nos señalabas de los 4 a los 13 años, más o menos dijiste, cuando se empiezan a desencadenar Con algún, los 14 años. Ajá. ajá. Y por ejemplo, Sí, lo que pasa es que la frecuencia es más. ¿la frecuencia es qué, perdón? Es mayor la frecuencia de aparición de las tumoraciones en esa edad, de los 5 a los 14 años. Obviamente sí puede haber aparición de cáncer, de tumoraciones en niños menores de 5 años y en niños mayores de 14 años, ¿no? O sea, pero el rango que nosotros tenemos como de mayor frecuencia es en esa edad. Por eso es importante que, pues, obviamente los papás estén como. Lo que pasa es que yo creo que los papás sí saben. Muchas veces, muchos de los papás que llegan con nosotros nos comentan, ¿no? Es que ha tenido fiebre de 1 año de evolución, ¿no? Y lo llevé con el doctor, pero el doctor me dijo que era normal, ¿no? Pero no, porque como son síntomas que son como muy, pues, ¿cómo se puede decir? Son muy comunes. O sea, por Ah, ejemplo, como que a hay lo niños que mejor les piensas duelen que está las enfermo articulaciones. ajá, que estás enfermo de la garganta y, Exactamente, o sea, como que vamos minimizándolo. te dan. Sí, exactamente. Entonces, o les dan tratamiento y se les quita. Y entonces, a los 3 semanas otra vez vuelven a tener fiebre, vuelven a tener malestar general y les vuelven a dar tratamiento, pero no toman estudios como biometrías hemáticas o algún otro estudio de gabinete como una radiografía de tórax o un ultrasonido en donde nos pueden como también orientar hacia cosas que ya hacen la detección de los cánceres, ¿no? Por eso, sí es como, nada más es poner un poquito más de énfasis en los papás así de, bueno, tú lo conoces, o sea, si está irritable, a lo mejor no es porque está estresado, ni porque es la escuela, ni es porque, a lo mejor es porque hay algo más, ¿no? O vómitos recurrentes, o sea, no sé, hay cosas que sí debemos de ponerle un poquito más de atención. Ajá, como que no dejarlo tan a la deriva y pensar que es solamente un malestar de gripa y que se le va a pasar, o trae dolor de hueso, sabes que está creciendo, ¿no? ¿No? Todo tiene un porqué. Y por ejemplo, en tu caso, como, Tiene todo. perdón, no te escuché lo No, último, te escucho. que en ese sentido, que si no es así como un poco eh, dejar de también pensar en este tema de la automedicación, porque a veces más, solamente ha tenido temperaturita, ¿no? Y le metemos el medicamento ese que hace maravillas, ¿no? Y después, pues y ni lo llevamos a consulta y nosotros somos los únicos que estamos pues recetando cuando a lo mejor sí tendríamos que llevarlo a que le hagan algunos tipos de laboratorios. En ese rollo, en ese tenor, ¿cuáles serían los laboratorios para detectar si hay alguna situación de este tipo? Porque yo creo que los pediatras primero pues tienen que verificar que esa temperatura como que no es normal, pero finalmente tu cuerpo se está defendiendo de algo, ¿no? Y entonces esperar cuánto tiempo para ver cuál sería el tratamiento o no sé.
Mira, lo que pasa es que yo creo que también es muy importante que nosotros hagamos una exploración física completa, porque bueno, al final de cuentas, todas las tumoraciones vienen acompañadas de ciertos cambios físicos que nosotros podemos ver de manera muy evidente, ¿no? Por ejemplo, esa situación de los moretones que te comentaba, a veces dicen los papás, es que se cae mucho. Ujú. No sé si es mi internet que te digo que ya me está jugando una mala pasada porque te estoy perdiendo. Ajá. O a lo mejor en las piernitas o en el abdomen, pues no tiene por qué haber aparición de ese tipo de lesiones. Nosotros hacemos exploraciones físicas en las regiones ganglionares, que es a donde también es de manera inicial, o sea, de manera temprana, un aumento de volumen secundario a la reproducción anómala que hay de las células y puede haber incremento. Entonces, regularmente encontramos líneas ganglionares que no son normales o que no están asociadas a procesos infecciosos en axilas o en ingles, que también a lo mejor tenemos rangos de edades. Entonces, si nosotros encontramos un niño de 10 años con ganglios de 2 centímetros en las ingles, por ejemplo, no es normal, porque el niño ya no tiene que tener esas bolitas en las ingles, ¿sí? Entonces, o tenemos que hacer también palpación en el abdomen para ver cómo está su hígado, cómo está su vaso, eh, observar porque también, bueno, muchas veces empiezan con palidez y la palidez pues no es como, se ponen como muy blanquitos y que no es lo normal, o sea, nosotros por muy blanquitos o muy, la tez sea blanquita, no vamos a tener una palidez extrema. Entonces siempre nosotros primero hacemos la exploración física y una vez que nosotros determinamos que no hay ninguna otra causa que esté ocasionando alteraciones en su cuerpo, entonces debemos de mandar a hacer ya estudios más específicos. Si yo encuentro que a lo mejor ha tenido mucho dolor de estómago, por ejemplo, ¿no? O estreñimiento, hacemos una exploración y posteriormente, si yo no encuentro alguna causa fisiológica, necesito mandar a hacer un ultrasonido porque a lo mejor necesito descartar que haya algo que esté haciendo obstrucción. Entonces, ahí es cuando nosotros, por eso es que es importante que, como tú comentaste hace un rato y muy bien, creo que muy acertadamente, que sí nos debemos de automedicar, ¿no? Porque muchas veces es, me duele el estómago, ay, tómate una pastilla maravillosa, ¿no? O tómate un tecito, o se te va a pasar, y entonces, no, a ver, ¿te duele? Pues te llevo, o sea, no tienes nada, bueno, pues podemos continuar, pero si no, mejor hacer un estudio más completo y descartar que no haya ninguna otra alteración que sea de importancia, ¿no? Es que me alarmó lo que dijiste al principio, que lamentablemente cuando llegan ya el cáncer en los pequeños ya está avanzado. Entonces, pues creo que siempre es importante pues la detección oportuna, así como hemos promovido mucho el cáncer de mama, la autoexploración. Creo que también a nuestros hijos tendremos que enseñarles eso, ¿no? Aprender a conocer su cuerpo cuando se están bañando, que cualquier objeto extraño, aunque bueno, alguna, sí, algún granito, alguna bolita que se sientan extraña en su cuerpo, pues nos la comenten, ¿no? Pero sí es como triste, ¿no? Lo que nos dice es que llegan a detectarse los casos ya en etapas avanzadas de cáncer. Sí, fíjate que las estadísticas que nosotros manejamos es que de 4 niños, 3 llegan en etapas ya avanzadas. Y entonces el tratamiento, pues desafortunadamente no como nosotros o como los oncólogos son lo que esperan, ¿no? Y sí, o sea, yo creo que siempre es importante que nosotros hagamos autoexploraciones y les enseñemos a nuestros hijos a hacerlas. Y realmente también como papás creerles a los pequeños cuando nos dicen, oye, es que sabes que me duele el estómago, o sea, o me duele la cabeza y he tenido vómito, o veo borroso, o de repente me mareé, me desmayé. Ese tipo de síntomas que muchas veces piensan, no, pues es que, o tienes bichitos, ¿no? O sea, o tienes, seguramente te desmayaste porque tienes parásitos, te voy a desparasitar, ¿no? Te duele la cabeza seguramente porque no quieres ir a la escuela. Sí, te iba Entonces a son cosas comentar. que de verdad ¿no? Y es así como que bueno, pero no, o sea, realmente los niños son,
hay un dicho, ¿no? Que dice que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, entonces siempre hay que creerles y decirles, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y como que rascarle más para ver por qué está presentando esos síntomas, ¿no? Es que te iba a decirle, es que si los niños no, son transparentes, ¿no? Y la escuela, pues sí, son los que no les gusta ir a la escuela, pero si te lo está diciendo ya y si se le ve el malestar, pues hay que creerles. También me llamó la atención el hecho de que dices que algunos de los factores de riesgo también pueden ser pues algo hereditario. Eh, en ese sentido, ¿hay como algún tipo de rango o algo de que no, pues dices que de 4 niños o 4 casos, 3 ya llegan en una etapa muy avanzada? En ese, más o menos en esa idea, ¿cuántos niños podrían, pues, tener este problema porque a lo mejor la mamá o el papá tienen o tuvieron cáncer? O alguna abuelita que también puede ser, ¿no? Los genes que vamos heredando. Sí, mira, la verdad es que es muy difícil que nosotros podamos determinar cuánto es el porcentaje que puedan tener, ¿no? Pero sí hay un riesgo alto, nosotros lo consideramos como riesgo alto, de mediano y bajo. Por ejemplo, si yo no, mis papás o mis abuelos no tienen este cáncer, pues obviamente yo tengo un riesgo bajo, porque pues al final de cuentas ninguno de mis familiares ha presentado ningún tipo de alteración genética. Sin embargo, bueno, si yo tengo el antecedente de que mis abuelos tuvieron cáncer, entonces yo tengo un riesgo mediano, porque bueno, ya soy una generación más bajo. Pero si mis papás, o sea, mi familia directa, o sea, mis hermanos o mis papás tienen este tipo de alteraciones, entonces tengo un riesgo alto. Y hay que poner mucho más atención porque obviamente pues cualquier síntoma que nos pueda dar, pues se puede sospechar en que tengan algún tipo de cáncer, principal y más asociado al cáncer que nosotros presentamos, ¿no? O sea, por ejemplo, si mi mamá tuvo cáncer de mama, pues obviamente yo tengo un riesgo alto de tener un cáncer de mama, ¿no? Correcto. Si mi hermana tuviera cáncer, yo tengo un riesgo alto de padecer leucemia, porque genéticamente, pues obviamente tenemos los mismos genes, ¿no? Y cuando nosotros hacemos ya, bueno, en los hospitales, cuando nosotros hacemos la detección ya de un cáncer como tal, que bueno, hay que hacer las clasificaciones, ¿no? Hay lo que son las leucemias y los tumores sólidos. Las leucemias son los que ocupan pues el porcentaje más alto de cáncer en niños. Y los tumores sólidos, pues es un porcentaje que va dividido de acuerdo a los órganos que vamos encontrando, o sea, se va como dispersando, ¿no? Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de leucemia o de alguna tumoración, ya es cuando genéticamente se tienen que mandar a hacer algunos, pues estudios más especializados para ver si tienen algunos genes que pueden determinar la efectividad del tratamiento, porque bueno, si ellos presentan algún gen que lo consideramos como maligno, pues obviamente tienen probabilidades menores hacia la aceptación de la quimioterapia que se les pone. O bien se les tiene que poner quimioterapias un poquito más agresivas porque sabemos que no van a responder con dosis muy bajitas. Híjole. Qué difícil, ¿verdad? ¿Y cómo vamos en rollo este de la medicina, ¿no? Por el tema de la pandemia se veía en las noticias mucho, se hablaba, se criticaba que no había medicamentos para el cáncer, que se había como que generado un desabasto, ¿no? De estos medicamentos. No sé si todavía hay algún problema para conseguir los medicamentos, que además de todo, no solamente es un desabasto, sino que son muy caros, ¿no? El tratamiento para un niño con cáncer, pues también es de los más caros. Así es, lo que pasa es que, bueno, el tratamiento promedio en niños que responden de manera adecuada es de 4 años, el tratamiento, porque se divide en varias etapas. Una vez que ya pasaron estos 4 años, que se supone que es un tratamiento ya exitoso, tienen que tener un seguimiento. Y el seguimiento se le da durante 10 años, porque la aparición del cáncer sí puede volver a manifestar durante esos 10 años de vigilancia que nosotros le llamamos. Actualmente, bueno, el Salubridad es
quien abarca el mayor número de tratamientos seguidos del IMSS y posteriormente de las demás instituciones. Y sí, sí hay un gran desabasto con lo que corresponde a los no hay medicamentos, o sea, realmente no, los tratamientos no se dan completos y pues sí es un algo como bastante Frustrante. catastrófico porque pues al final los tratamientos tienen que cumplirse, ¿no? Y son muy largos y muy caros. Sí, es lo que, Entonces, sí, pues la verdad es que es como muy difícil de explicar por qué hay tanto desabasto de medicamentos oncológicos. La verdad es que, y bueno, no nada más en niños, también en adultos, ¿no? Y creo que en adultos se va un poquito más, como que en niños son un poquito más considerados y sí se dan tratamientos. Yo que trabajo en el IMSS, te puedo decir que, bueno, la mayoría de los niños sí completan su tratamiento, los que obviamente responden de manera adecuada, porque, bueno, también eh, consideramos a los pacientitos que por alguna situación familiar, de creencias, de religión, sí, abandonan el tratamiento, que es un 7% de todos los pacientes diagnosticados. Y eh, el fallecimiento de los pequeños, ¿no? Que muchos de ellos al inicio del tratamiento, durante los 12 primeros meses, fallecen porque pues los tratamientos pueden ser muy agresivos o la enfermedad se manifiesta de manera muy agresiva y no responden a las quimioterapias. ay, qué triste, ¿no? Qué triste que abandonen y qué triste que en algunos casos no haga, pues no se llegue a salvar al niño y pues finalmente el cáncer llega no nada más al enfermo, ¿no? Sino a toda la familia. Le da, ¿no? O sea, todos se enferman con esta enfermedad. Doctora, ¿cuál sería así como una recomendación para que estemos, pues pongándonos las pilas en el sentido de ser más cuidadosos con la salud de nuestros hijos, más preventivos? Porque, pues sí, como decíamos, minimizamos a veces su dolor pensando con que, ay, se está muriendo por una gripita, ¿no? Pues sí, pero lleva un mes con que regresa y le va y le viene, pues no es normal, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí, pues recurrir a las instituciones, ¿no? Porque a lo mejor, pues no tienen el Seguro Social, el ISSSTE, el ISSSTEP, pero ahí está la Secretaría de Salud que los puede apoyar para darles atención a estos pequeños, ¿no? Así es. Yo creo que, bueno, también tenemos que tener como la cultura de la prevención, ¿no? Yo creo que muchos de los papás, o yo creo que el 80% de los papás los llevan cuando tienen algo, ¿no? O sea, pues te voy a llevar solo si tienes gripo, si tienes diarrea, o si tienes dolor, o si tienes una fractura, o si tienes algo, ¿no? O sea, La realmente no muela es pisada. que tengamos la cultura de... Sí. Exactamente, ¿no? No es así como te voy a llevar al chequeo general, ¿no? Pues, para ver cómo estás en general, ¿no? No tenemos esa cultura. Pues, realmente en la práctica que yo tengo también en general también, te puedo decir que muy pocos papás, llevan a sus pequeños así de, pues, doctora, se lo traigo porque quiero ver cómo está, pues, en general, un chequeo general. Entonces, pues yo creo que sí es invitar a los papás que por lo menos 2 o 3 veces al año debemos de llevarlos nada más para ver que todo esté bien, ¿no? Pues nada más descartar, o sea, realmente creo que como médicos hacemos la exploración física es muy importante, o sea, y nosotros podemos percibir si hay aumentos de volumen o si hay alguna lesión que no corresponde a la edad, ¿no? Porque bueno, pues es común a lo mejor que yo pueda observar o palpar un higadito un poquito elevado en niños chiquitos porque, bueno, pues, lo consideramos como parte de su crecimiento, ¿no? Pero ya un niño grande, pues no es como lo normal, ¿no? Entonces, algo está pasando y lo podemos investigar y se le puede dar un tratamiento más oportuno, ¿no? Entonces, es eso, yo creo que es eh, invitar a los papás, ¿no? Y más si tienen antecedentes de algo, ¿no? O sea, si yo tengo aunque sea a lo mejor el familiar más lejano, pues entonces poner esa atención de decir, bueno, pues voy a llevarte para ver que todo esté bien, ¿no? Que no vaya a sucederle lo que te pasó a la tía tercera de la quinta generación, ¿verdad? No sé. Entonces, tu llamado sería en ese sentido de ser preventivos
para que tengamos esta cultura. Así como de repente decimos, no, es que las mujeres se tienen que realizar una o dos veces al año el Papa Nicolau, bueno, pues ustedes también, sus hijos tendrían que realizarles un estudio general, un check-up, como le llaman, ¿no? Para verificar que están Sí, bien. exactamente. Y yo creo que por lo menos una vez al año, sí, nosotros en general deberíamos de tomarnos estudios generales, ¿no? Una biometría hemática, una química sanguínea, perfil, pruebas de funcionamiento hepático. Eso nos da un examen general de orina, porque eso nos da un panorama general de cómo estamos de salud en general, ¿no? O sea, que mi riñón esté funcionando bien, que mi médula ósea esté funcionando bien, que mi hígado esté funcionando bien, ¿no? Entonces, por lo menos una vez al año sí deberíamos de hacerlo. En general todos, o sea, no nada más con los niños, ¿no? Sí, o sea, sería un llamado para toda la familia que seamos más preventivos en esta nueva cultura que tú nos estás proponiendo, pero sí pensando también en este tema que estamos abordando hoy, que es el cáncer infantil, pues eso, ¿no? No minimizar las dolencias de nuestros hijos, porque sí, puede salvarles la vida, ¿no? Hay que hablar las palabras como son y la prevención, y más en este tema, ¿no? Del cáncer es tan invasivo que no sabemos realmente hasta dónde va o cómo está su evolución, ¿no? Cada cuerpo responde diferente y creo que en el caso de los niños es tan difícil a veces verlos sin su cabello, totalmente aislados y tenemos el caso también de Una Nueva Esperanza, ¿no? También del Hospital del Niño Poblano, en donde tienen esta atención específica de estos pequeños y qué lamentable es, ¿no? Ver a los pequeños en una situación así, tan extrema. Así es, yo creo que, eh, pues en general, yo creo que siempre es como más las afecciones, ¿no? Porque, pues al final de cuentas, como que uno siempre espera que los niños tengan un crecimiento normal, ¿no? O sea, nunca, no, bueno, al menos como adultos dices, bueno, pues si en algún momento voy a llegar a tener alguna enfermedad crónica porque pues mi cuerpo pues ya va como en decadencia, ¿no? O sea, al final de cuentas sí se va desgastando y a lo mejor pues nuestro estilo de vida o nuestra alimentación pues va desgastando nuestros órganos y en algún momento pues voy a tener que tener alguna enfermedad, ¿no? Pero en los niños no lo esperamos, o sea, en los niños siempre pensamos que van a ser sanos y eso es lo que esperamos como papás, ¿no? Que nuestros niños crezcan de una manera, pues, bien, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros sí que nos concienticemos de que, bueno, si nosotros por algún motivo observamos que duerme demasiado o que se enferma de más, porque es que yo creo que también muchos de los papás sí lo entienden, ¿no? Porque pues los conocemos, los vemos todos los días y no es tan normal que de ser un niño que es súper activo, de repente duerma mucho, ¿no? O que tenga muchos dolores de cabeza o que de repente lo veamos pálido. Entonces, sí ser más asertivos con las cosas que nosotros detectamos. No lo veo bien, pues mejor hacer un chequeo y ya descartar que no haya ninguna otra alteración, ¿no? Y eso pues va a hacer también que, bueno, si hay algo, al final el tratamiento oportuno le va a dar otra oportunidad de vida y a lo mejor no se necesitan tratamientos tan agresivos si se hace de una manera temprana, ¿no? Correcto, doctora. Bueno, no sé si podamos dar tu número telefónico para consultas de los seguidores de Radioteca que tengan alguna situación, pues tú eres una super pediatra que podrías atenderlos para poder sacar cita contigo. ¿Nos puedes compartir algún número telefónico o alguna red social? Claro que sí, me pueden encontrar en 2221-510623. Me pueden encontrar en la página de Neopedia, a donde nosotros damos las consultas. Correcto. ¿Algo más que me esté faltando que nos quieras compartir, querida doctora? Pues yo creo que es nada más hacer el hincapié, ¿no? De que
creo que en general el cáncer nos puede atacar a cualquiera de nosotros, desde niños muy adultos. Y creo que sí debemos de cuidarnos y de autoexplorarnos y enseñar a nuestros familiares también a hacerlo y, y, y realmente tomar en serio las enfermedades, ¿no? O sea, no es que a mí no me va a tocar o por, no sé, mágicamente se me va a quitar. No, 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 o sea, yo creo que si nosotros hacemos o encontramos algo que no sea como lo habitual o que encontramos algo nuevo, sí darle la importancia y acudir con un especialista para que nos ayude a quitarnos la duda de si hay algo o no hay algo, ¿no? Claro, más vale esa tranquilidad, ¿no? Que después estar con él y si hubiera y por qué no fui antes, ¿no? Entonces yo creo que es muy bueno tu llamado a esta cultura de prevención, no solamente para atender este tema del cáncer, sino cualquier otra enfermedad que pues es mejor la prevención, ¿no? Querida doctora Susana Valadez, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde aquí en Radioteca. Espero que podamos continuar conversando contigo, que podamos unir nuestros horarios porque sé que eres una mujer muy, muy ocupada. Oh, ya sabes que es un placer, Ceci. Qué mal que ahorita Pili no se pudo conectar. Ya sabes que es un gusto siempre estar platicando con ustedes y cualquier duda y hablar de cualquier tema que también es siempre bien importante, ¿no? Muchísimas gracias. Ella es la doctora Susana, es una súper, súper pediatra, de verdad se la recomendamos ampliamente. Te mando un abrazo y bendiciones y gracias por tu tiempo aquí en Radioteca. Muchas gracias, Ceci. Que estés muy bien y Gracias. saludos a todos. De esta manera estamos terminando su programa Buenas Radioteca. Por favor, nos vemos el próximo miércoles aquí. Y ya sabe, por favor, sígase cuidando. Ahorita pues está también regresando el COVID. Más vale que usemos cubrebocas en lugares cerrados y pues extrememos precauciones por eso, por esta cultura de la prevención que nos está invitando la doctora. Cuídense mucho y hasta la próxima. tardes.